Y esta noche seamos bienvenidos, hermanos, los que estamos en este lugar y los que nos sintonizan también. Bienvenidos, y vamos a escudriñar la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 2. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Gloria a Dios. El candelero, la mesa de los panes de la propiciación y el candelabro. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor la dirección, que su Espíritu pues nos guíe a través de estos versículos, nos bendiga a usted y a mí, para que podamos aprender su verdad, su palabra. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este maravilloso privilegio. Dios mío, gracias porque nos has visto con ojos de amor y misericordia. Nos has alcanzado, Señor, con tu gracia, con tu bondad. Hemos sido tomados, Señor, para ahora ser hijos tuyos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por aquellos que están escuchando. Bendícelos a esta hora. Danos, Señor, esta porción y que podamos ver, Señor amado, lo que tú anhelas para nosotros, para bendecirnos, para enseñarnos, para edificarnos, Señor. En el nombre de Jesús, quédate, Espíritu Santo. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta es la entrega 14 de los estudios bíblicos, amén, del libro de Hebreos. En la entrega 14, hermano, ya vimos la primera parte del lugar santo, que era el atrio, es la entrada, ¿verdad?, del lugar del tabernáculo. Vimos el atrio que componía el tabernáculo. Ahora nos corresponde conocer un poco acerca del lugar santo. Amén. El lugar santo era la segunda parte. Aquí dice la primera, pero la primera de las dos, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era, hermano, la segunda sección. Y aquí se nos muestra en este verso 2 que en esa parte el lugar santo estaba en el candelabro. Estaban tres muebles: el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación y el altar del incienso. Gloria al Señor. El altar del incienso. Eran tres muebles, hermano, que a través de ellas pues el Señor nos deja verdades muy, muy maravillosas, ¿verdad? Porque hay simbolismo y hay profecía, hermano, que como se nos ha mencionado, el tabernáculo terrenal era como la muestra, hermano, del tabernáculo que Moisés había visto en el monte. Amén. Y es de suma importancia eso, porque lo que contienen estos simbolismos, hermanos, van encaminados hacia nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Ahí encamina, hermano, todo lo que es el tabernáculo. Y al final vamos a ver cómo es que ahora podemos accesar al Padre. Ahora podemos llegar, hermano, a poder tener comunión con Dios a través de Cristo. Ese, hermano, es el camino que indica todo este simbolismo que encontramos en estas porciones, en estos estudios, en estas enseñanzas. Primero, hermano, vamos a ver cómo estaba compuesto el lugar santo y cuál era su estructura, ¿verdad? Su hechura, sus mediciones. Y luego vamos a ver los muebles también. Primero había una entrada en este lugar
una entrada o una puerta, ¿verdad? La puerta del lugar santo o cortina. Vamos a ir analizando versículo por versículo, pues vamos a ir un poco ligero quizás por el tiempo. Estaba esa puerta, hermano, del lugar santo o cortina. Leamos Éxodo 26, versículo 36 al 37. Vamos a leer un poco, hermanos, para que podamos entender un poquito lo que aquí se nos quiere decir a través de estos símbolos. Éxodo 26, versículo 36 al 37. Dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Casi ya me cuesta leer, hermano, ya vamos para allá, va. Gloria al Señor. Pues esta puerta contenía, dice, azul primeramente, ¿verdad? ¿Qué representa la palabra de Dios, hermano? El azul. Todo esto, como le digo, es simbolismo. El azul representa la palabra de Dios, el color azul. Lo podemos encontrar allá en Números 15, 38 hasta el versículo 39. Dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Amén. Os acordaréis de los mandamientos de Jehová. Quiere decir que el azul representa la palabra de Dios, ¿verdad? Representa la escritura, hermano. Y ahí vemos ese primer color que estaba en la puerta o la cortina del lugar santo. También había un tinte púrpura, hermano. Que ese tinte púrpura pues era muy importante porque representaba la realeza o la nobleza. Amén. La realeza o la nobleza. Allá en Jueces 8:26 habla de que reyes usaban ese tinte, hermano. O sea que era algo carísimo, pues. Porque en algunos datos que aquí se mencionan se extraía de un caracol. Pero para obtener 4 onzas de eso se necesitaban 250,000 animalitos de esos, hermano. Imagínense cuánto era de costoso, pues, para poder tener un poco de tinte. Entonces representa la nobleza y la realeza. Lo podemos encontrar en Jueces 8:26 y Marcos 15:17. No lo vamos a citar por el tiempo, ¿verdad? Pero ahí encontramos verdades importantes. Por ejemplo, leamos Marcos 15, versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona teñida de espinas. Aquí está hablando de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Que lo vistieron de púrpura, dice. Quiere decir, hermano, que ese color solo lo usaba la nobleza, ¿va? Los reyes. También había un tinte carmesí, color rojo negroso. Ese representa la sangre del cordero. Amén. Allá lo podemos buscar en Hebreos 9, versículo 19 al 20. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Amén. Representa la sangre del cordero. También tenemos el lino torcido en eso que leímos en Éxodo 26, versos 36 al 37, y representa la naturaleza de Cristo. Esta es la entrada, hermano, y los colores
de lo que es la entrada principal del lugar santo, y que vemos ahí abundante simbolismo y su significado, ¿verdad? Nos deja verdades importantes, hermano, ese simbolismo que, hermano, nos edifican como pueblo del Señor. El lugar santo también tenemos que medir 30 pies o 9 metros, hermano, por 15 pies, que eran 4.5 metros. Amén. Ese era lo que medía el lugar santo. Medía, hermano, el doble que el lugar santísimo, que medía 4.5 metros cuadrados. Amén. Era un cubo perfecto. Entonces el lugar santo era un poco más grande, ¿verdad? Porque habían en él 3 muebles. ¿Quiénes podían entrar, hermano, al lugar santo? Solo los sacerdotes, ¿verdad? Solo ellos podían administrar ese lugar. Solo ellos podían estar allí, hermano, ministrando. Eran los elegidos por Dios para este servicio. No podía entrar nadie de más del pueblo, ¿verdad? Aparte de los sacerdotes, no se podía. Igual como en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. Aquí en el lugar santo solo entraban los sacerdotes. El que entraba, que era el pueblo, moría, pues, ¿verdad? No era un acceso, porque estaban divididos, ¿verdad? Habían cortinas, velo, que separaba cada lugar de cada lugar. O sea, no había un acceso para todos, sino que había un orden que el Señor había establecido y había de ser cumplido por los hijos de Dios. Así es el Señor, hermano. El Señor es ordenado, nos ordena, nos instruye y nos ha dejado, hermano, para nosotros el orden. Por ejemplo, en cada congregación hay un orden y hay que respetarlo, ¿verdad? Porque Dios ha mandado a siervos, ministros, para que también nos instruyan de esa manera. Entonces solo entraban los sacerdotes. Fíjese que cada entrada, hermano, son un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. Porque allá en Juan 14, verso 6, dice que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. El atrio es como el camino, el lugar santo es como la verdad, ¿verdad? Y la vida es como el lugar santísimo. O sea, es un tipo de Cristo, porque ahora ya no hay, hermano, nada que nos impida poder accesar al Padre. Ahora, como hijos de Dios, tenemos el acceso al Padre, hermano, a través del sacrificio de Cristo. No hay otro medio por el cual podamos, pues, tener comunión con Dios. Por ejemplo, en este tabernáculo, como le digo, habían restricciones, ¿verdad? No todos podían entrar hasta el lugar santísimo. Pero en Cristo ahora sí podemos entrar y tener comunión con el Padre, pero primero hay que acercarse a Cristo, que es el que perdona, que es el que restaura, que es el que salva. Hay que primeramente reconocerle como nuestro Salvador. Muchos ya lo hicimos, muchos ya estamos en ese camino. Ya encontramos el camino, conocimos la verdad y hoy tenemos vida y vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Lo que aquí se nos menciona. Pero en este lugar hay otro punto, hermano. Dice que habían columnas, ¿verdad? Tenía 5 columnas. Lo leímos ahí, el versículo Éxodo 26, 37. 5 columnas de madera de acacia. Estaban forradas de oro, con sus capiteles de oro y sus brazos de bronce. Estas columnas, hermanos, son sugeridas como los 5 ministerios, ¿verdad? Del cual nos habla ya Efesios 4, 11, 14.
Y también nos habla, hermano, como la gracia salvadora de Cristo. Amén. Eso significa o simboliza las 5 columnas. Usted lo puede buscar ahí en Efesios 4, 11 al 14. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para que engañan, empleando con astucia las artimañas del error. Amén. Esas 5 columnas, hermano, representan los 5 ministerios. Amén. Qué bueno, hermano, que el Señor pues nos ha dejado bien preparados, ¿verdad? Para que como pueblo de Dios seamos edificados, seamos instruidos y no nos dejemos guiar, hermano, por cualquier viento falso de doctrina o de enseñanza. Uno bien percibe, hermano, cuando hay una falsa enseñanza. Hay que conocer las escrituras, hermano. Hay que escudriñar la palabra. Muchos cristianos, pues, hermano, es noqueado en eso. Amén. Llegan los falsos y comienza, ¿verdad? Y el cristiano ya lo dejan en la luna, ¿verdad? Y esto será así, esto no será así. No, hermano, el Señor nos manda a escudriñar su palabra, a que la conozcamos, para así defender nuestra fe. Amén. Vemos también que en este lugar santo habían 3 muebles, hermano. Muebles que también tienen simbolismo. Estaba primero el candelero de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Amén. Eran los 3 muebles que se encontraban en el lugar santo y que también nos enseñan mucho simbolismo para edificación nuestra. Como le dije anteriormente, todo esto, hermano, era como sombra de lo que había de venir. Ahora ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Él vino, se entregó en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dice la Escritura. Qué bueno, hermano, que ahora podemos alcanzar la misericordia de Dios a través de Cristo, a través de su sangre preciosa. Vamos a ver el primer mueble, hermano, el candelero de oro. Leamos Éxodo 25, verso 31 al 40. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en flor de almendro en otro brazo, una manzana, una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Vemos ahí que la caña central tenía más, tenía 4 en cada, 4 copas, dice, en forma de flor de almendro, su manzana y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Oiga bien, sus manzanas, sus brazos serán de una pieza, labrada a martillo de oro puro, y harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Eran de oro puro, hermano. Pues el oro en la Escritura simboliza, hermano, la divinidad. Amén.
En este caso la divinidad de Cristo. Eso simboliza el oro, la divinidad. Y lo que es la madera simboliza la humanidad, el hombre, la humanidad. Pues este candelero, hermano, también llamado la menorá o lámpara, ese es el significado. La menorá o lámpara, o sea, una lámpara es para que alumbre, el candelero era para alumbrar el lugar santo, que prácticamente quedaba en la oscuridad, pues. Tenía que haber una lumbrera, esa era la función, y estaba colocado frente a la mesa del pan. Ahí dice la escritura, estaba frente a la mesa del pan. Este candelero era de oro puro, hermano, de 38 kilogramos lavado a martillo. Su peso era de 75 kilos, amén. 165 libras, imagínense, ese candelero pesaba bastante, hermano. 165 libras, o sea, costaba levantarlo, costaba pues, hermano, trasladarlo, hasta quizás trasladarlo, si se trasladaba. O sea, era oro macizo de 165 libras, o sea, no era cualquier cosa, pues. Pero todo esto le fue mostrado a Moisés y así lo hizo, como el Señor le mandó. Hermano, el candelero prácticamente aquí servía como símbolo de Dios y símbolo del Espíritu Santo. Amén. Símbolo del Espíritu Santo. Leamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que el candelero es luz. Amén. Nosotros ahora tenemos esa luz. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque no está la luz en él, porque no ha venido a la luz. Amén. Hay que decirle al mundo, a las personas que vayan a la luz, que la luz vino. La luz estaba en el mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Hay que acercarse a la luz para entender los propósitos de Dios. Amén. Quizás en un tiempo nosotros no entendíamos el plan de Dios. Nos anunciaban el evangelio, nos anunciaban la verdad, pero la luz no estaba, hermano, en nosotros. Teníamos que acercarnos a Cristo para poder entender ese plan divino. Muchas personas todavía no entienden, hermano, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Mucha gente sufre y padece por no venir a Cristo, por no acercarse a esa luz verdadera que es Cristo. Entonces, vemos ahí que el candelero servía como símbolo de Dios y del Espíritu Santo. Dios enviando a su Hijo para alumbrar a la humanidad y para que el hombre pueda tener esa oportunidad de tener comunión con Dios. El candelero estaba compuesto, hermano, dice en los versículos que leímos. Yo voy leyendo aquí lo que anoté para no estar leyendo siempre el versículo. Tenía un pie, dice, una caña, de cuyos lados salían 6 brazos, 3 a cada lado. Amén. Había una caña central, quizás usted ha visto lo que es el candelero, ¿verdad? Quizás en foto. Había un pie que sostenía el candelero y tenía una caña central. Y los 3 brazos a cada lado eran de una pieza de oro puro. Esos 7 brazos, pues, significan, hermano, la perfección de Dios. Y los 7 espíritus de Dios. Amén. Eso simbolizan la perfección de Dios y los 7 espíritus de Dios. Dios es perfecto, hermano. Estos 7 brazos eran hermano, eran prácticamente, estaban unidos. No había, hermano, que le habían pues soldado ahí, ¿verdad? Algún brazo, no. Estaban perfectamente unidos.
y simboliza la perfección de Dios y los 7 espíritus de Dios. Eso lo encontramos en Isaías 11:2. Los 7 espíritus de Dios, que ya lo hemos quizás escuchado. Pero leámoslo, Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces ahí vemos lo que significa. Y el 7 pues sabemos que significa la perfección, ¿verdad? La perfección de Dios. Eso simboliza el número 7, la perfección de Dios. Para la iglesia pues simboliza para nosotros la obra perfecta y maravillosa del Espíritu Santo. Amén. La perfecta obra del Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Así dijo el Señor: vendrá el Consolador, el cual lo guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos alumbra el camino. Amén. Cuando queremos medio salirnos, hermanos, es el Espíritu Santo que nos conduce, que nos alumbra, que nos habla, que nos exhorta. Amén. Qué bueno, hermano, usted todavía tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu de Dios que le habla, que le conduce. Sí, nos guía por el camino en que queremos andar. Esa novia no es tuya, o sea, nos guía, nos encamina. Entonces, hermano, atendamos la voz del Espíritu Santo. No en ese camino que vas no está bueno, ese hombre no es tuyo. El Señor nos encamina, hermano, nos alumbra con su luz, con la luz del Espíritu Santo. Qué bueno, pero para poder tener esa lumbrera hay que acercarse al Señor, hay que acercarse a Él. Fíjese que el proceso de este candelero, hermanos, es tremendo, porque su hechura y su proceso, dice la Escritura, que fue labrado a martillo. Imagínense estar martillando, ¿verdad? Bueno, los que hacen oro pueden decir, ¿verdad? Estar martillando esas 165 libras y que salgan perfectas. Es tremendo, hermano. Y representa a Cristo en su sacrificio. Amén. Representa a Cristo inmolado en la cruz del Calvario. Sus padecimientos. Para Cristo no fue fácil, hermano. Fue difícil. Y en su momento Cristo dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque quizás en ese momento, en su humanidad, hermano, ya no aguantaba. Me imagino yo que ya no soportaba tanto asedio, tanta persecución, tanto, hermano, bofetear. Me imagino que Jesús, hermano, llegó al colmo, ¿verdad? Pero Él anhelaba hacer la voluntad del Padre. No le importó el sufrimiento para que nosotros ahora podamos tener la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Fue martillado, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que aquí se nos simboliza a través de este candelero. Fue hecho a martillo. Pero este proceso es maravilloso porque llevó a Cristo a ser la luz del mundo. En Juan 9:5 lo dice: yo soy la luz del mundo. Él vino como la luz. Él se presentó como la luz. Y lo dice ahí Juan 9:5. Se presentó como la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es que el ser humano, nosotros a lo bueno le decimos malo. Y a lo malo le decimos bueno. Sabemos cuál es la voluntad de Dios y no la acatamos. Entonces, hermano, la luz de Cristo vino a alumbrar esta humanidad. Usted que nos sintoniza y no tiene a Cristo, Cristo es la luz. Cristo es aquel que puede cambiarle, que puede alumbrar su camino. Ya no encuentra respuesta, en Cristo la puede encontrar. Él es la solución, es la respuesta a su necesidad. Pues Cristo es la luz que vino al mundo, hermano. Este proceso, hermano, llegó a Cristo a ser la luz.
También hay unos pasajes en donde habla que Cristo será nuestra lumbrera eterna, nuestra luz eterna, en Apocalipsis 21:23. Ya no tendremos necesidad de candelero, Él será nuestra lumbrera. Este candelero, hermano, tenía una caña al centro, y esta caña representaba a Cristo, amén, representaba al Cordero de Dios, a Cristo. Por eso es que esta caña era diferente a las otras, en su hechura, en lo que llevaba, ¿verdad? Leamos Isaías 11, del 1 al 4. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, los 7 espíritus, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará con la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Saldrá una vara, dice. Eso representa, hermano, a Cristo en medio, hermano, de los 3 brazos que estaban a su lado. Eso representa a Cristo, la caña principal. Estaba el pie y la caña, o sea, la caña principal representa a Cristo. Los 6 brazos representan al hombre. Amén. Representan la humanidad, el hombre. Sabemos que el número 6 es el número de hombre, ¿va? Eso simboliza. Y el 7 simboliza la perfección. Entonces vemos ahí que los 3 brazos simbolizan al hombre, la humanidad, que estaba pues prácticamente unidos en una pieza perfecta. Y eso también, hermano, simboliza nuestra dependencia, o la dependencia total del hombre hacia Cristo. El que estuvieran unidas esas piezas, hermano, simboliza nuestra dependencia de Dios, de Cristo. Cosa que las personas, que el hombre no ha querido entender, no ha querido aceptar, que es dependiente del Señor, es dependiente de Cristo. La palabra dice que sin Él nada podemos hacer, que lejos de Él nada somos. Debemos estar unidos a Él, debemos estar unidos a la vid verdadera para llevar fruto abundante. Muchas veces queremos llevar fruto y no estamos unidos, estamos lejos, como los apóstoles cuando se alejaron. Estamos lejos del Señor, estamos separados. Acerquémonos, unámonos a Cristo para llevar fruto abundante. Como le digo, todo el mueble, todo el candelero estaba en una sola pieza, era una sola pieza, no habían divisiones. Y la caña principal vimos que era diferente, ¿verdad? Tenía 4 copas, 4 manzanas y 4 flores, mientras que la de los 3 tenían 3, ¿verdad? 3, o sea, era diferente. Por eso esa caña central representa a Cristo. Y esas copas, esas flores y esas manzanas, hermanos, representan el crecimiento, la niñez, la juventud y la adultez. Y aún puede representar nuestro crecimiento espiritual en Cristo. Bueno, al venir le conocimos su camino y pudimos crecer en el Evangelio, pudimos entender, pudimos tener madurez. Ahora muchos ya somos más maduros en el Señor. Ya nada nos mueve, ¿verdad? Ni que nos vean mal nos mueve. Muchos hermanos que les digan media palabrita ya van para afuera, ya no quieren. Ahí me hablaron mal, dice. O sea, habla de la madurez que el cristiano tiene. Pero también hay otro elemento aquí que nos interesa, y es el aceite, hermano, que llevaba el candelero, porque era para alumbrar, ¿verdad? Llevaba aceite, hermano, en los depósitos que llevaba
cada uno de los candeleros, que eran 7. Entonces llevaba el aceite que era de olivos triturados. Amén. De eso ya oímos un mensaje, ¿verdad? Que el olivo, hermano, era símbolo de la eternidad. Amén. También este aceite de olivo simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Encendido en nuestros corazones, llenos del Espíritu Santo cada día, no descuidando nuestras lámparas, sino que, hermano, estando apercibidos más hoy en estos tiempos. El Señor se acerca, hermano. Ya vemos las aflicciones que vienen a esta humanidad. Ya vemos los problemas. Ya vemos que todo aumenta. Las catástrofes aumentan, hermano. Ya no es igual que cuando nosotros teníamos 5 años, 4 años. Ahora todo ha aumentado. Medio viento, hermano, se lleva las casas, se lleva todo, hasta las personas salen volando. Con que levanta carros, hermano, ¿verdad? Esos huracanes. Hermano, todo ha aumentado. Debemos estar llenos del Señor. Nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo. Este aceite de olivos pues representa el Espíritu Santo y es tipo de Cristo. Leamos Romanos 11:17, hermano. Pues si algunas de las ramas, dice, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Aquí el olivo es representado como Cristo. Amén. Injertados. Ahora estamos seguros en las manos de Cristo. Eso simboliza el aceite de olivos, hermano, que se colocaba en lo que es el depósito para alumbrar el lugar santo. Entonces vemos a través de la escritura que el lugar santo alumbraba y era un privilegio para los sacerdotes estar ahí, hermano, porque a la luz del Espíritu Santo disfrutaban, hermano, de todos esos muebles, del pan, del altar del incienso, y tenían esa comunión maravillosa que debe tener la iglesia, ¿verdad? A la luz del Espíritu Santo, a la luz de su gracia, poder disfrutar. Cuando la palabra de Dios ya no sea un deleite para nosotros, aflijámonos, hermano. Aflijámonos, porque ya no nos alumbra el Espíritu Santo. Y nosotros nos acercamos cada día de congregarnos porque anhelamos la palabra, porque hay un anhelo de poder, hermano, alimentarnos cada día de la palabra, del Espíritu Santo, de la gracia. Entonces el Espíritu de Dios, hermano, es el que nos alumbra, y el candelero alumbraba, hermano, ese lugar santo. Ya no estaba en oscuridad, sino que era permanente. Esa lumbrera era permanente. Hoy vamos a ver el segundo mueble, hermanos, para ir viendo ya la mesa del pan. Leamos Éxodo 25, verso 23 al 30. Harás asimismo, dice, una mesa de madera, de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro. Y la cubrirás de oro puro, dice, y harás una cornisa de oro alrededor. Y le harás también una moldura alrededor de palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las barras, para llevar la mesa. Harás las barras de madera de acacia y los cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se libará. De oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Estos panes, hermanos, estaban continuamente delante de la presencia del Señor, así como el candelero estaba delante
de la presencia del Señor. Así estaban también los panes. Los panes, hermano, delante de la presencia de Dios. Este mueble, hermano, pues podemos verlo y así se debe ver como una unidad, ¿va? La mesa con los panes. Un solo, el mueble pues contenía los panes, ¿verdad? Era una sola unidad. Y ahí era el lugar donde se colocaban las ofrendas. Pero hay un simbolismo también en los panes, y creo que usted ya lo conoce, ¿verdad? Representan las 12 tribus de Israel. Representan al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. También la mesa con los panes, estos panes se les llaman también el panes de la proposición. También se le llaman panes del rostro o panes de la presencia, porque estaban en la presencia de Dios. Se le puede llamar panes de la proposición, panes del rostro o panes de la presencia. Esta mesa, fíjese que ahí leímos que estaba compuesta y cubierta, hecha de madera, de acacia y cubierta de oro. Amén. De madera y de oro. El oro ya sabemos que representa la divinidad, ¿verdad?, de Cristo. Y la madera, la naturaleza humana. Prácticamente la naturaleza divina y humana de Cristo. Está representado Cristo en estos materiales. Leamos Cantares 5:11, hermano. Aquí está hablando prácticamente de Cristo, va, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Amén. Entonces Cristo era representado, hermano, aquí como este material, el oro, y su naturaleza, hermano, la madera de acacia. Este mueble medía, hermano, 90 metros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Amén. 90 de largo, 45 de ancho y de alto 70. Eso medía, hermano, la mesa. Y como le dije, los panes representaban las 12 tribus o el pueblo de Dios. Eso representaban los 12 panes. Dice que estos panes, hermano, estaban continuamente. Leamos Levítico 24 del 5 al 9. Y tomará flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y pondrás en 2 hileras 6 cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume. El incienso servía como perfume al pan. Ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será Aarón y sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. O sea que estos panes estaban continuamente, ¿no?, y eran cambiados cada día de reposo. Ahí permanecían continuamente y eran cambiados cada día de reposo. Estos panes, hermanos, representan a Cristo y su pueblo. Para nosotros también representa, hermano, la palabra, el alimento espiritual. El pan, hermano, que nos alimenta, el pan espiritual, que es la palabra de Dios, que es, hermano, la palabra que nos instruye, de la cual pues debemos recibir como ahí se simboliza todo lo que esté sancionado por Dios y aprobado por la presencia de Dios, por la presencia de Él. Eso simboliza, hermano, que debemos pues alimentarnos de la sana enseñanza. Todo aquello que esté sancionado por la presencia y aprobado por Dios. Amén.
No debemos tomar cualquier pan, ¿verdad? Cualquier cosa, sino que saber que eso, hermano, que escuchamos es de Dios. Amén. Y que no nos va a desviar, ¿verdad? Por otro camino, sino que, hermano, vamos a entender claramente que esa palabra, que ese consejo está aprobado por Dios, que es una enseñanza verdadera, que es, hermano, una enseñanza que viene de Dios, porque, como le dije anteriormente, hay muchas falsas doctrinas en donde el cristiano debe estar bien apercibido. Debemos entender de qué nos estamos alimentando. Pues aquí también hay otro punto importante, que si este pan simboliza la palabra de Dios, habla también de los predicadores. El predicador pues debe alimentarse primeramente él de las enseñanzas, de los sermones, y así, hermano, diligentemente escudriñar este mensaje a la luz del Espíritu Santo, y después edificar a la iglesia con ese pan del cielo. No es fácil, hermano. El pastor debe ser el primero en humillarse delante del Señor. Es tremendo, hermano. El pastor debe ser el primero en recibir del Señor el consejo, de recibir la aprobación. El Espíritu Santo, hermano, es el que aprueba el consejo que hemos de dar. Cuando nos corresponde leer las Escrituras y prepararnos, hermano, debemos estar orando al Señor para que esta palabra vaya sancionada por el Espíritu Santo y edifique a la iglesia, sea edificación. No solo venir porque hoy me toca, no, hermano. Como pastores tenemos una gran responsabilidad, y que nuestro mensaje, hermano, venga lleno de la gracia de Dios, lleno de la presencia de Dios. Debemos anhelar, hermano, dar un buen alimento. Muchas veces no lo hacemos, fallamos, pero el Señor anhela que como ministros, todo ministro dé una buena porción de la palabra, dé un buen alimento al pueblo del Señor. Estos panes, hermanos, en sus características vemos que eran hechos de flor de harina, como los que se presentaban en las ofrendas. Leamos Levítico 2:1. Levítico 2:1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Amén. Echará aceite y pondrá sobre ella incienso. También lo vemos en Levítico 14:10 y Números 29:14. Ahí vemos, hermano, acerca de la composición del pan. Estos panes eran sin levadura, según Levítico 2:11. No llevaban levadura, porque el pecado, hermano, simboliza, la levadura simboliza el pecado, ¿verdad? Por eso no llevaban levadura. Y no llevaban levadura por cuanto estaban, hermano, en la presencia de Dios, ¿va? Y eran tipo de Cristo. Y en su proceso conocemos que eran agujereados, horneados y pasados por el fuego. Esto simboliza, hermano, el sacrificio de Cristo, según Isaías 53:5. Amén. El sacrificio de Cristo, su padecimiento. Acordémonos que este pan, pues antes de llegar a ser pan, era molido. Así Cristo, dice la Escritura, que fue molido por nuestras transgresiones. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso habla de Jesús la palabra. Y también vemos ahí que según algunos versículos, Jesús también se sentó muchas veces a cenar con los discípulos antes de ser entregado, según Lucas 22:14 y 22:21.
Y estos pactos, siempre se hacían, muchos pactos se hacían, hermano, en una mesa. Pactos de negocio y diferentes pactos en torno a una mesa. Es importante, hermano, ver que los sacerdotes, hermano, tenían una comunión maravillosa, continua, cada semana, al reunirse en el lugar santo, para participar de los panes cada día de reposo. Tenían una comunión maravillosa. Es que los sacerdotes ahí, hermanos, eran privilegiados, ¿verdad? Porque estaban en la presencia de Dios. Estaban cerca del Señor. Nosotros también, según la Escritura, hermano, como hijos de Dios, tenemos como pueblo el privilegio de estar a su mesa, sentados en lugares celestiales y participar de la comunión con Él, según Efesios 2, 14, 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Imagina hasta dónde nos llevó ya el Señor, va. Hasta sentarnos en lugares celestiales, dice. O sea, es un privilegio, hermano. Gloria al Señor. Ahí finalizamos lo que es el pan. Hoy vamos a lo que es el altar del incienso. Éxodo 30, verso del 1 al 10. Gloria a Dios. Creo que el tiempo ya se nos fue, ¿va? Éxodo 30, pero era algo extenso. Éxodo 30, verso del 1 al 10, leámoslo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las barras con que será llevado. Harás las barras de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerá sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Amén. Este es el altar del incienso. Era un compuesto aromático hermano. El incienso es símbolo de la adoración, de una oración aceptable al Señor. Es hecho de madera de acacia y cubierto de oro. Ya vimos lo que representaba. El oro, la divinidad, y la madera, la humanidad. Y representa el ministerio, hermano, celestial de Cristo. Amén. Entonces el incienso, prácticamente nosotros sabemos que son las oraciones, ¿va? Ahí lo menciona muchas veces las Escrituras. Nos habla de Cristo, hermano, por el cual llegamos a conocer a Dios, según Juan 14, 6. ¿Verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Según Efesios 2, 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Entonces nos habla de Cristo, nos habla de su redención. Nos habla de la madera de acacia también,
que representa a Cristo en su humanidad. Y prácticamente, hermano, el altar del incienso nos habla de prácticamente de la oración, de la intercesión y de alabanza y la adoración a Dios. Nuestra adoración debe ser pura delante del Señor, debe ser sincera delante de Él. Y hay algo importante, hermano, en este altar, y es que dice ahí en los versículos finales que leímos, que ahí terminaba la expiación. Amén. En los 4 cuernos. En los 4 cuernos, hermano, ahí terminaba la expiación, dando a entender, hermano, de que ya todo estaba limpio. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, los sacerdotes. Hermano, ya había culminado la expiación. Estaba limpio, hermano, todo lo que era, lo que componía los muebles y el tabernáculo en sí. Y esto se hacía una vez al año y lo hacía el sumo sacerdote. Entonces vemos ahí, hermano, que ahí en el altar del incienso se culminaba el día de la expiación, que era una vez al año. Entonces vemos ahí representado, hermano, claramente que en Cristo, hermano, obtuvimos el perdón. Amén. En Cristo, hermano, encontramos la misericordia y el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando vemos allí, hermano, hablamos también que cuando habló el Señor y dijo, consumado es, ¿verdad? O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro, tu morada? Ahora, hermano, el Señor nos regala una eternidad con Él, pero hay que acercarnos a Él confiadamente. En este último mueble del altar del incienso, hermano, nos habla de nuestra oración, de nuestra adoración. ¿Cómo hemos de adorar al Señor? Con un corazón contrito, con un corazón sincero delante de Él. Ahí culminaba, hermano, ese año de la expiación, y eso simboliza que podemos acercarnos al Señor. Ya hoy, hermano, pues podemos llegar al Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias a esta hora, Señor, por este privilegio, por esta verdad. La iglesia siga orando mientras usted ora. Pues si usted ha escuchado este mensaje y pues ha sido de bendición y no tiene a Cristo, pues, y lo quiere recibir, hágalo. Confiese su falta delante del Señor y reciba el perdón. Ahora en Cristo podemos encontrar el perdón y la misericordia y poder tener comunión con nuestro Padre Celestial. Señor le bendiga. Estamos los martes, los jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. El Señor le bendiga.